Ustedes saben que el sábado 9 de noviembre el Teatro Coliseo se va a vestir de gala para la primera edición de este 2024 de Smart Talks, se llama, que es un ciclo de charlas que trae a los oradores más destacados de Argentina con un formato muy innovador que combina conocimiento y entretenimiento. O sea que cada edición de Smart Talks presenta a 2 o 3 rockstars de la palabra, ¿no? Que esos son finalmente, que desarrollan temas muy variados en charlas de 30 y 45 minutos cada uno, que ofrecen un contenido muy diverso, muy dinámico. Y entre quienes van a estar en este ciclo está una persona que nosotros admiramos muchísimo y con quien solemos hablar, que es Jonathan Loide. Y precisamente para hablar de esto, entre otras cosas, estamos en contacto con Jonathan Loide, que le agradecemos esta conversación porque, si no me equivoco, estás a bordo de un barco, ¿es verdad esto? Sí. Hola, ¿cómo están? Bien. Saludo a todos. Pero sí, acá, arriba de un barco. Bueno, bien, Jonathan, tenés... No estoy navegando en un velero, ¿no? Estoy en el buquebús, perdón el chivo, ¿no? Pero gran viaje. Bueno, por suerte tenés wifi, así que te escuchamos perfecto. Sí. Bueno, genial. Bueno, contanos un poco esto, por supuesto vamos a estar ahí en primera fila, porque nos encanta escucharte y a nuestros oyentes también. Vos sabés que cada vez que conversamos con vos, se tiran de cabeza los oyentes a mandar mensajes, notitas. Bueno, contanos un poquito de qué se trata esto. Bueno, bastante resumiste en la introducción. Es un evento que organiza Speakers. Speakers es la agencia más importante de speaker de Argentina, conferencistas. Uh-huh. Y bueno, lo conozco hace mucho, Hernán Schuster, su director, y él nos trajo esta idea, que era algo que yo también tenía ganas de hacer, de presentarme en un teatro. O sea, a mí amo el teatro, esa cuestión escénica tiene su mística. Uh-huh. Y bueno, se animó a armar estos eventos. Tenemos el honor de ser los primeros, pero va a haber varios. Y lo comparto con el Gaita González, que es socio mío en la consultora y también speaker. Uh-huh. Y bueno, vamos a hablar sobre el camino del 5%, que creo que te puede interesar. A ver, ¿cómo es en este modo más filosófico siempre creo que te puede interesar, que es una charla que hace tiempo que estoy dando y que surge a partir de una frase que encuentro una vez de casualidad en un libro, uh-huh, que luego googleé con el chat y demás y no pareciera ser anónima, o por lo menos no encontré el autor, que dice algo así: si quieres ser del 5% de las personas que hacen cosas extraordinarias, tendrás que hacer lo que el otro 95% no está dispuesto a hacer. Claro. Y la verdad que tiene sentido. Yo creo que el 5% se queda grande. Yo creo que es más cercano al 1%. Yo te iba a decir exactamente lo mismo. Sí, pues lo dejo en 5 para que sea auspicioso, porque si no es complicado. Es muy desolador. Da esperanza. Sí, pero es real, y hay datos estadísticos de esto, ¿no? Pareciera ser que hay menos de un 1% de las personas en este mundo que impactan de manera determinante en la vida de los demás, ¿no? Por ejemplo, menos del 1% del total de la población mundial tiene el equivalente de riqueza del otro 99%, lo cual no está bien, claramente, y es el principal problema tal vez del sistema capitalista, la desigualdad, pero es un hecho objetivo de la realidad. Mucho menos del 1% de los chicos que empezarán un deporte, fútbol, rugby, lo que sea, llegarán a jugar en primera, y mucho menos en una selección. Totalmente. Mucho menos del 1% de las personas que inician una carrera corporativa, ya sea en lo privado o el Estado, llegarán a ser CEOs o presidentes o ministros o directores. Mira, y así podríamos seguir un largo rato. Que te haga un paréntesis, porque dijiste algo que para mí es fundamental y a lo mejor la gente con eso toma dimensión de lo que quieres decir. Viste que uno, qué sé yo, te juega al fútbol, vas a jugar a la pelota, yo particularmente soy un tronco, pero viste que siempre hay uno que la rompe, que la rompe, que decís, qué tremendo este chabón, cómo juega el fútbol. Y lo pones a jugar ese mismo, que es un astro, no te digo en la selección, te digo, lo pones a jugar en un equipito chico, profesional, y no la ve, pero sí, lo pasan como poste caído. Y esto mismo pasa en todos los ámbitos, que a veces es muy difícil. Vos decís, uy, este tipo que es tan inteligente, y cuando lo pones al tipo, qué sé yo, no sé, en un lugar como ni siquiera te digo la NASA, digamos, en una empresa, no la ves tampoco. Y esto que vos decís es muy cierto, y a veces a la gente se le pierde vista. Sí, tal cual, y creo que es cierto, ¿no? O sea, un poco la charla lo que hace
es basado en mi experiencia, ya cumplí más de 20 años siendo consultor, dando charlas, viajando por todo el mundo y conociendo gente de este 1%, ¿no? Entonces Claro. cuento que aprendí de distintas personas con las que me tocó interactuar. Entonces hablo, por ejemplo, de Bob Springer, que es un astronauta, Qué bárbaro. que está conmigo en una experiencia que yo dirijo en la NASA, y que el tipo me enseñó mucho sobre el miedo, sobre la confianza, que te voy a dar un tips nomás. Sí. El tipo un día le preguntan, Bob, ¿qué es la confianza? Y el tipo dijo, qué interesante, y nos repreguntó a nosotros, ¿qué es la confianza? Y todos nos quedamos medio callados. Y dio una definición que me pareció interesante, ¿no? Dice, la confianza no es ni más ni menos que la acumulación de mucha experiencia, y la experiencia se logra viviendo, haciendo, equivocándose. O sea, ¿qué es la confianza? La acumulación de mucha experiencia. ¿Vos podés tener confianza en algo que nunca hiciste? Claro. Bueno, vos podés ser un temerario, ¿no? Y animarte a todo, Claro. o un improvisado. Entonces es interesante esto a nivel corporativo, a nivel de equipo, ¿no? Seguramente ahí en tu mesa tenés gente con distintas experiencias en distintas áreas, por su vida, por su profesión, por su desarrollo. Ujú. Si trabajamos como un equipo, ¿cuál es el secreto? Compartir esa experiencia Claro. para aquel que no la tiene y ganar el partido, ¿no? Claro. Después cuento también de Doug Lipp. Doug Lipp fue el creador de la Universidad de Disney y que está con nosotros en una experiencia que dirijo en Disney. De él aprendí mucho respecto a cómo diferenciarse, la importancia de un propósito, la importancia del modo actor, que era algo que Walt siempre llevó a su empresa, ¿no? Esta capacidad que tienen los actores o los artistas, o mismo los medios de comunicación, ¿no? Vos antes del programa tenés un detrás de escena, Obvio. capaz que tuviste un día complicado, capaz que, no sé, una mala noticia 2 minutos antes de empezar el programa, pero cuando el programa enciende, es modo actor, ¿no? Es modo escena. Totalmente. Entonces, ¿cómo aplicar eso a la vida, ¿no? A los hijos, a las relaciones. Y así un montón de cosas. También cuento mi vivencia con Carlitos Páez Vilaró, con el cual yo estoy escribiendo un libro y con el cual vamos al lugar donde cayó el avión. Entonces, bueno, simbologías de esas personas que fueron del 0,001%. Bueno, va desarrollando ciertas cuestiones y parte de una pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué es ser extraordinario? Y la verdad que empezamos diciendo que es estar por encima de lo ordinario, sin que ordinario sea despectivo. Ordinario es lo común, lo que el mundo espera de vos, lo que más o menos, si seguís el caminito, te va a llevar a un lugar relativamente predecible. Entonces hay que hacer cosas por encima de eso. Claro. Y la verdad que les pregunto, miren, la verdad que no tengo claro cuál es mejor. Capaz que es mejor el camino del 95%, ¿no? Atarse a los estereotipos, a los paradigmas, a los legados, a lo establecido, capaz que es más cómodo, es menos riesgoso, yo qué sé. Ahora, siempre advierto algo, y esto te va a interesar, lo vas a entender. Siempre advierto algo, si vos decidís ser del 95 o 99% de las personas que no va a hacer nada importante por su vida, más allá del día a día, que no piensa en impactar en los demás ni manera positiva ni negativa, tenés que tener en cuenta algo, que es que estás decidiendo que ese 1% o 5% va a influir mucho en tu vida. Claro. Y a veces te puede tocar uno bueno, pero muchas veces te puede tocar uno malo. Un Claro. señor con bigote, cabo de la Primera Guerra Mundial, en una de las sociedades más cultas de su época, empezó gritando en las cervecerías de Múnich y terminó convenciendo a muchos de cometer los asesinatos más terribles que recuerde por lo menos la humanidad moderna. Y estábamos hablando de una sociedad culta, ¿eh? Entonces, cuidado, porque a veces no involucrarse, que es algo que no hace el 95%, no, yo no me involucro, no, ya va a haber alguien que lo va a resolver. Bueno, si te toca uno bueno, ok, ¿no? Capaz que te va bárbaro. Ahora, si te toca uno malo, pueden pasar cosas feas. Y esa es un poco la invitación de este recorrido, de esta conferencia. Vos sabés que tiene tantas puertas abrís con esto y uno se le ocurren tantas cosas. Yo pensaba, ¿no?, en ese 5% y en ese 95%. Lo notable es que ese 5% lo que hace es notar las necesidades de que el 95%. O sea, está mira, se me ocurre el ejemplo de Seinfeld. Seinfeld, un comediante, qué sé yo, el tipo el uno. rompió, sí, totalmente. Y el tipo, bueno, rompió todas las barreras en Estados Unidos y siendo un comediante, digo, muy pequeño al principio, llegó a romper todos los ratings en Estados Unidos de manera inesperada. Pero cuando vos ves el show de Seinfeld, no habla de ese 5%, habla del 95%, es decir, nota esas cosas de la vida cotidiana de la gente común que nosotros no notamos, lo cual hace que Seinfeld nosotros lo veamos como alguien de ese 95%. Sí, pero tiene características este señor. Primero que fue un tipo, cuando uno escarba detrás de estas personas del 5%, empieza a encontrar ciertas cuestiones comunes. Lo primero, y siempre digo, hay varias, ¿no? Pero te voy a nombrar una.
que me parece que la historia de este comediante, yo la conozco, es muy interesante, que es la persistencia. Claro. Las personas del 5% son personas que persisten, sobre todo en los momentos iniciales, en los momentos donde no está la fama. Yo no sé si viste el documental de él, pero es muy interesante, hay un documental muy bueno, donde él cuenta que muestra, en un momento va a la casa y muestra carpetas que él iba y escribía en la calle, en los parques, chistes. Y dice, bueno, ahí debe haber millones de chistes, millones. Y yo le seleccionaba, no sé, el 1% de esos chistes para los que ustedes veían en la televisión. O sea, ¿qué te está marcando el tipo? Que vos ves el éxito, ¿no? El éxito es un resumen, es un resumen que por lo general suele subestimarse, menospreciarse o relativizarse, ¿no? Hay una frase que me encanta que dice, me llevó 25 años tener éxito de la noche a la mañana, ¿no? Claro, y es lo que se ve del éxito, ¿no? Es eso. Entonces, este chico, ¿qué hizo? Entrenó más que el resto. Cuando todos los demás se dan por vencido, cuando todos los demás dicen, listo, hasta acá llegué, y bueno, me voy a dedicar a lo que es, y me consigo un trabajo en el Estado, trabajo para mi viejo, que no está mal, de vuelta, no tengo claro, esto no es una cuestión de competencia o de decir, sos un gil porque te quedaste en el 95%. Claro. Sí de conciencia de que vos estás decidiendo no hacer nada importante, por lo menos por los que te rodean, y también un cierto riesgo de esto que decía antes, de que cuidado que no te toque un 5% malo, claro, porque ahí la vas a pasar para el demonio, ¿no? Totalmente. Entonces, de eso trata este recorrido, es un recorrido que se llama El Camino, está partido en etapas, nada, es muy motivador, es muy claro, simple, ¿no? En un idioma simple, ¿no? Y tampoco muestro cosas, porque lo que hay que entender es que todos tenemos un 100%. Claro. Entonces, un poco el desafío es, bueno, tal vez vos no llegues a escribir un libro de historia o alguien escriba, no seas Churchill, claro, pero aunque sea trabajar en tu 5% que va a determinar el 95% del resto de lo que te va a pasar en la vida, ¿no? Hábitos, entrenamiento, y nada, y preocuparte por los demás. Totalmente. Si todos nos preocupáramos por el del enfrente, aunque sea de a uno, bueno, las cosas empezarían a cambiar, ¿no? Y es una característica de las personas del 5%. Total. Se preocupan por los demás más allá de un interés económico o un interés especulativo. Lo hacen porque les hace bien ayudar al resto, ¿no? Bueno, ahí vamos a estar, no te quepa duda, en la primera fila. Pero bueno, hay otro tema que se impone y que me importa particularmente. Hubo elecciones en Estados Unidos, hablamos en el comentario introductorio. Y bueno, la gran pregunta a develar, y empiezo haciéndotela, se la vamos a hacer a distintos personajes, es si es bueno o es malo para el argentino el triunfo de Trump. Bueno, es un caso muy especial, ¿no? Es muy interesante. Claramente un 1%, ¿no? Un tipo disruptivo. Vamos a hacer cosas extraordinarias. Bueno, es un extraordinario. Claro. No estamos diciendo si es bueno o malo, estamos diciendo que es extraordinario. Sí. Hasta como fenómeno, ¿no? Como fenómeno cultural. A ver, dos cosas. Si lo hablamos en términos de lo que le conviene a la Argentina como macro, en varios aspectos es positivo. El primero de ellos es que hay una gran afinidad con el presidente Milei, aunque es muy curioso porque los dos se ponen a la derecha, digamos, ¿no? Claro. Pero son totalmente diferentes en muchos aspectos. Primero que Trump es extremadamente conservador. Trump no cree en la economía abierta al 100%, no cree al 100% en el libre mercado. Es proteccionista, sí. Es proteccionista, sí. Totalmente proteccionista, o sea, todo lo contrario a lo que Milei pregona, ¿no? Milei dice todo lo contrario, abramos todo y que el mercado solo se dedica a regular. Pero bueno, eso es una característica, pero no tiene tanto que ver con nosotros, porque nosotros la realidad es que no le vendemos demasiado a Estados Unidos de lo que va a poner aranceles, por lo cual no nos afecta, pero sí puede haber una cierta afinidad respecto de alguna cuestión con el FMI, donde claramente Estados Unidos tiene el voto más importante, tanto el FMI como el Banco Mundial. Yo creo que en ese sentido puede ser interesante desde el punto de vista de un apoyo, digamos, al gobierno. Desde ese aspecto, digamos, ¿no? De lo diplomático. También creo que va a llevar a una mayor alineación con Estados Unidos. Lo que pasa que esa alineación con Estados Unidos, y me meto en temas no tan económicos, pero por ejemplo la guerra entre Israel y bueno, Hezbollah, Gaza, o en todo ese lío que están teniendo. Sí, de eso hablamos mucho, sí. Bueno, ustedes saben más de eso, ¿viste? En eso va a haber un conflicto, porque Milei está totalmente, digamos, a favor de Israel, en un 100%, y Trump tiene una visión de apoyo, sí, obvio, pero también de
de una mirada, digamos, geopolítica extraña, ¿no? Claro, pues él es más nacionalista, él digamos, quiere despreocuparse un poco de lo que sucede en el resto del mundo y centrarse en Estados Unidos, esa mirada nacionalista. Pero a la vez también son curiosas las alianzas, porque él, no te voy a decir que es socio, pero sí tiene una simpatía particular con Putin, por ejemplo. Exactamente. Entonces se arma un mapa muy extraño. Es muy extraño, claro. Es muy extraño. Es muy extraño, por eso te digo que alinearte con ese gobierno te pone en una posición incómoda, porque Milei manifestó varias veces que está totalmente en contra de Rusia y de Putin, ¿no? Sí. En ese sentido, entonces, bueno, ahí va a ver qué pasa. Pero, digamos, lo que a la Argentina le importa en el corto plazo, que es la guita. Cuando vos no tenés guita, lo más importante es la guita, lamentablemente el resto después vendrá. Entonces, digo, me parece que puede llegar a ser positivo en el corto plazo en este apoyo. Ojo, claro. No es un tipo Trump que va a salir a regalarte guita, ¿no? Que te va a mandar 30.000 millones de dólares, no, porque es conservador y primero Estados Unidos, después el resto. Y también, bueno, sabe lo que es Argentina, digamos. Ahora está un poco más cerca porque por Milei. Y hay una cosa importante, un dato muy importante, uno de los mayores asesores en las sombras, estos think tanks, como le llaman ellos, es Elon Musk. Elon Musk es un gran de apoyo de la campaña y de las ideas de Trump, y Elon Musk tiene una muy buena relación con nuestro presidente. Recordemos que lo recibió ya casi 3 veces y se hablan a menudo. Claro. Entonces yo creo que desde ese punto de vista 100% especulativo, ¿no? Decir, bueno, ¿qué nos conviene? Aislándonos de lo que le conviene al mundo por un momento, yo creo que puede llegar a ser, puede ser positivo, aunque hay que ver qué pasa con tasas de interés, bueno, qué política va a tener en lo monetario y demás que puedan afectar a la Argentina, pero yo creo que en principio es positivo. Bueno, y la última, y ya te dejamos navegar en paz, el tema de las encuestas. ¿Viste? Yo decía al principio, los encuestadores tienen que devolver la plata, tienen que pedir disculpas, digo los de allá y los de acá también, ¿no? Sí, claro. Que uno no termina de darse cuenta si les faltan herramientas, si se convirtió, digamos, en una pseudociencia, o si operan lisa y llanamente para determinados actores. ¿Cómo ves eso? Había cuenta tu relación con el público. Sí, es muy interesante, es muy interesante. Lo primero que creo que pasa es que los encuestadores siguen usando técnicas para otro mundo, ¿viste? Viste que el mundo va a distintas velocidades, ¿no? Por darte un ejemplo que siempre doy, recién ahora estamos hablando de autos eléctricos, pero el 95% de los autos siguen siendo igual que los que hizo Henry Ford. Sí, claro. ¿No? Entonces digo, hay cosas que van a una velocidad increíble y hay cosas que van a otra velocidad. Y en las profesiones pasa lo mismo. Entonces yo creo que lo que pasa con los encuestadores es que siguen usando métodos antiguos de estadística, de muestreo, que claramente no reflejan lo que pasa. ¿Y por qué? Porque tiene sentido. Cuando vos antes los únicos medios de comunicación que vos tenías eran diarios, vos tenías que esperar al otro día para leer la noticia del día anterior, todo era más lento, todo era más centralizado. Vos antes, había familias que leían un solo diario, creo que la mayoría, entonces era más, ¿cómo te diría?, lineal el pensamiento y era más predecible y era más sincero lo que yo te podía decir en una encuesta. Ahora, lo que vos me preguntás hoy, che, ¿vos qué harías? Yo haría esto. Listo, vos lo registrás como un dato. Claro. Ahora, mañana yo veo un TikTok, veo esto, me influye la comunicación y digo, no, voy a hacer otra cosa. Claro. Y cambia. Creo que cambiamos todos en eso, ¿no? Sobre todo en todo el amplio espectro del centro. Porque después de los extremos ya no tenés que ni preguntar a quién vas a votar. ¿Qué le vas a preguntar a Adorni por quién va a votar? Claro. No tiene sentido. Ahora, cuando vos te vas a los centros, esas personas que son la mayoría, y encima en un sistema de voto, recordemos que en Estados Unidos es voluntario, entonces ahí te metes también en otra situación. Yo creo que ahí es donde las encuestas tienen que cambiar total. Yo confío más en Twitter o en X y confío más a veces en cuestiones que tienen que ver con mediciones de comportamiento, escuchan las conversaciones que la gente tiene, inteligencia artificial, que en un encuestador que llama por teléfono y dice, si usted tuviera que votar, ¿a quién votaría? A o B. La verdad que eso me parece que claramente, porque aparte tienen delay. Claro. Yo te pregunté ayer y en el medio explotó una bomba en no sé dónde y vos cambiaste de parecer. Entonces creo que sí, y ya lo hemos visto en Argentina, acordate. Los grandes fiascos que se ha comido, ¿no? Lo que pasa que es peligroso porque a veces uno necesita de cierta construcción de escenarios. Y la construcción de escenarios se hace en función de estadística, porque yo no sé lo que va a pasar. Claro. Entonces a veces afectan la toma de decisiones, así que hay que ser cauteloso. Yo creo que hay que tener mucha cautela a la hora de escuchar encuestas porque lamentablemente, o no sé, capaz que es positivo, ya no reflejan de manera concreta la intención de voto, claramente, ¿no?
Jonathan, un placer. Como siempre, le recordamos a la gente que el sábado 9 de noviembre en el Teatro Coliseo, en el ciclo Smart Talks, así se llama, a las 19 horas, ahí te pueden ir a escuchar junto con Julián Gaita González. Yo voy a estar ahí en primera fila, te espero. Así que ahí nos vamos a ver. Te mando un abrazo enorme. Al equipo también, por supuesto, están todos invitados. Bien, acá todos festejando y con los pulgares para arriba. Te mando un abrazo muy grande, Jonathan. Nos vemos. Chao, queridos. Gracias.